Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ingrid da Costa. Para contextualizarlos un poco, hoy como lo referenciaba Paula, efectivamente vamos a ver el tema del registro de festivales ante el Sistema de Información y Registro Cinematográfico CIREC. Sin embargo, pues es importante como hacer la aclaración que pues este es uno de los tantos registros que se hace. Aquí hay que tener en cuenta que se registran entidades festivales, asociaciones, productores, distribuidores. Hay formatos, digamos, como para cada uno, digamos, de los agentes del sector, así como de la actividad que ejercen. Entonces es importante que eso lo tengan, digamos, en cuenta. Ahorita en un momentico les comparto el link hacia la página de internet para que lo tengan ahí como fresco. Y pues ya, digamos, la idea sería como empezar a hablar precisamente ya como el tema que nos convoca, que es el registro de festivales. Y si tienen alguna duda, pues los estaremos resolviendo ya posteriormente. Mi nombre es Ingrid Acosta, yo actualmente soy la coordinadora del grupo de producción e información. Básicamente el grupo se orienta, digamos, como o tiene dos enfoques primordiales o principales. Uno es precisamente todo el tema que tiene que ver con trámites de ley, reconocimiento de obra cinematográfica, proyectos cinematográficos, certificados de inversión audiovisual en el marco del SINA y los certificados de inversión y de donación en la ley 814. Asimismo, dentro del marco de acuerdos de coproducción, hacemos reconocimientos previos de nacionalidad para producciones que se acojan, digamos, como dentro de estos acuerdos que están suscritos por Colombia. Y por otra parte, el otro gran, digamos, proyecto, la otra gran responsabilidad que tenemos dentro del grupo es precisamente la administración, soporte y actualización, mantenimiento y demás del Sistema de Información y Registro Cinematográfico CIREC. El CIREC es un sistema de información creado en el marco de la Ley 814, donde los agentes del sector cinematográfico deben registrarse pues dentro del sistema y también pues básicamente la actividad que ejercen. Esto en el caso de, como lo mencionaba hace un momento, exhibidores, distribuidores, productores, personal técnico artístico, festivales, asociaciones, consejos departamentales, distritales y demás. Eso para que lo tengan como en cuenta. El CIREC cuenta actualmente, o digamos, de acuerdo a la ley, la información que reposa en él es un sistema de reserva. Sin embargo, normalmente para el tema práctico de brindar como tal información, nosotros la publicamos a través precisamente de anuarios estadísticos o de informes estadísticos como tal, para que también los puedan consultar en la página si es de su interés. Mucho gusto, mi nombre es Yasmín López. En este momento, pues, tema de información que tiene como base el registro de agentes del sector cinematográfico y con el único fin de tener como mapeado toda la información del sector cinematográfico. La idea de esta reunión en el día de hoy es hacer como una presentación relacionado básicamente a lo que corresponde el registro en términos de normatividad, en términos de procedimiento, tal como el diligenciamiento de un formulario y documentos requeridos para llevar a cabo dicho registro ante el CIREC. Entonces voy a iniciar la presentación. Entonces, el registro de festivales de cine ante el Sistema de Información y Registro Cinematográfico CIREC. Ingrid, porfis, la otra. Acá, pues básicamente lo que se relaciona de festival de cine es todo lo concerniente con el decreto 554 del artículo 8 del año 2017, que es como el que nos resume todo lo que corresponde a definición de festival o muestra de cine. Como bien tenemos acá definido, se entiende festival o muestra de cine, programación a cargo de personas jurídicas de duración no superior a 20 días continuos en territorio nacional, ¿m? En la que se exhiben obras cinematográficas con propósitos expresos y verificables de formación, de valoración académica o a aquellos que otorgan premios o distinciones. Asimismo, podemos tener claro que solo se podrá reconocer más, o sea, en un año podremos reconocer más de un festival o muestra del mismo calendario para una misma persona jurídica. Entonces, en este sentido, lo que buscamos es que dos premisas. Primero, definir qué es una representación jurídica. La siguiente es que debemos tener en cuenta que son máximo 20 días continuos de programación
y esta programación está relacionada con un tema de formación de públicos. En un mismo año podremos tener más de, o sea, el festival y una itinerancia para exhibición en territorio nacional. Aquí, gracias. Bueno, asimismo tenemos unas obligaciones como tal para el registro de una entidad festival y todo parte de, digamos, más allá de tener el registro ante el DIREC, es porque dentro de la programación de los festivales de cine o muestras de cine se exhiben obras cinematográficas no clasificadas. En este caso, para no, digamos, no tener sanciones de ley por el hecho de exhibir películas no clasificadas, es, digamos, la premisa por la cual se registra un festival de cine ante el CIREC. La razón de ser es esa. Otra seguramente será participar en convocatorias, que pues realmente es una de los también fuertes que hace todo el sector cinematográfico en términos de formación de públicos. Acá lo que podemos observar es que dentro del artículo 37 de la ley 1185 se tiene como un registro en territorio nacional de todos los festivales y es acogido a través de esta. Asimismo, se debe hacer un pago cuando es una única y una primera vez de ese festival. Se debe pagar unos derechos, los cuales en este momento están en 166.000 pesos. Más adelante tendremos más a fondo como el detalle de esto. Sin embargo, pues, digamos, son varias de las razones por las cuales se piensa como una obligación de registro y parte básicamente de lo que mencionaba, el hecho de exhibir películas no clasificadas, entonces digamos, nos acoge de cierta manera a poder tener esa programación clasificada dentro del CIREC para poderla exhibir públicamente, sea en salas de cine o en sitios, locaciones distintas a una sala. Asimismo, tenemos que todos los festivales pueden tener películas largos o cortos para proyectar en espacios abiertos o salas nacionales o extranjeras. Bueno, entonces, dentro de estas obligaciones hay unos pasos para el registro. De ese registro tenemos una guía que es básicamente cumplir lo que define digamos, el decreto 554 de Festival o Muestra de Cine, lo mencionado allí es que solo es a través de representación jurídica y que la programación debe estar acorde con lo definido en ese decreto. Posterior, vamos a hacer un diligenciamiento del formulario, que este formulario lo encontramos actualmente en la página del Ministerio de Cultura, y este en su momento también lo compartí con todos, en su mayoría, de las entidades de festival que están registradas hasta el momento ante el CIREC, se les envió esa información. Para aquellos que no han sido nunca registrados, se enviará posterior a los correos para que por favor diligencien la información previo a su exhibición de festival o apertura. Esto es un diligenciamiento que se hace con el único fin de tener primero los datos de registro de la entidad festival y posterior la programación, que esa programación es básicamente los títulos largos, cortos, nacionales o extranjeros que serán registrados en este formulario y asimismo serán certificados con un número de registro que se asigna a cada programación de festival. Este formulario cada año debe ser enviado, pues porque cada versión de festival es distinta. En ese sentido, pues dentro de este formulario hay una documentación que se requiere y se solicita, digamos, como mínimo 15 días antes de iniciar el festival para que ustedes tengan el tiempo preciso para diligenciarlo y enviarlo. Es importante tener en cuenta este tiempo porque pues a medida que se llegan las solicitudes se va dando prioridad. Si enviamos o recibimos una solicitud el día de hoy, muy posiblemente no se podrá dar el registro hoy mismo. Entonces es para que se tenga como en cuenta estos tiempos y que no estemos como al final corriendo y podamos de pronto, si hay un tema a subsanar, podamos pues como gestionar. Dentro de los anexos que estaba mencionando está el certificado de representación legal, que este es básicamente la representación jurídica de la entidad festival y no debe tener una expedición mayor a 30 días. Es decir, si van a presentar este festival en el mes de octubre, lo que se espera es que esté máximo septiembre. Dentro de este certificado de representación legal debe tener un objeto social y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, por favor, porque de las actividades económicas que deben surtir la entidad festival
debe estar relacionado con la realización de festivales o muestras cinematográficas, es decir, de sus múltiples actividades deberá relacionar en el objeto la actividad económica, la realización de festivales y muestras cinematográficas. El certificado de registro único tributario, que es el RUT, no, pues necesariamente no debe tener la actividad económica, solamente es dentro del certificado de representación jurídica. Copia del documento de identidad del representante legal, pues claramente el representante de representación jurídica de la entidad festival. Asimismo, como mencionaba hace un momento, la programación o bueno, el registro de la entidad festival, cuando son una primera vez, deben hacer un pago, una consignación por un valor de 166.650 que está dado para este año. Si ya han registrado previamente este festival, no debe hacerse ningún pago de este monto. Adicional, se debe relacionar una carta firmada por el representante legal de la entidad donde demuestre o especifique la modalidad de adquisición de derechos de cada una de las obras, largos o cortos, y asimismo si realizó algún cobro, piensa realizar algún cobro por el ingreso a las proyecciones de estas películas. Eso debe estar firmado por el representante legal. La radicación es un tema que en este momento pues, lo estamos manejando a través del buzón de mensajes servicio al ciudadano @mincultura.gov.co con copia a CIREC @mincultura.gov.co. El buzón CIREC está actualmente dado para todos los registros de agentes del sector, entonces festivales, distribuidores, exhibidores, todo lo que corresponda a consultas o envíos de programación de festival, todo se recibe a través de estos dos buzones, pero sobre todo, digamos, ya documentación como tal de radicación es a través de Servicio al Ciudadano con copia CIREC. Consultas adicionales tales como no sé si esta documentación está bien o si es posible hacer un cambio, un ajuste en las fechas, entonces esto se puede recibir y se gestiona a través del buzón cirec@mincultura.gov.co. Una vez se recibe su solicitud de radicación, tenemos un plazo de 5 días hábiles para la recepción de esta documentación e informar, es decir, se informa el estado de su solicitud. Si hay alguna observación o si todo está perfecto, se informa está correcto y una vez se tiene este tiempo, se hace pues el registro y se envía el certificado del número de programación a sus correos correspondientes. Este código que se registra en esta certificación para aquellas salas, para aquellos que exhiben en salas de cine, deben enviar esta certificación o entregar esta certificación a la sala para que ellos, digamos, tengan una constancia de que su festival está registrado y no está, digamos, faltando a ningún tipo de las normas actuales. No sé en este momento si tengan alguna duda, pregunta. Otra preguntita, que si esta sí no la he hecho, es que, digamos, cuando se refiere a cortometrajes, digamos, mi especial es un poco atípico porque yo manejo solo contenidos creados con dispositivos móviles. ¿Estos cortometrajes también están incluidos dentro de esa connotación? Bueno, en este Entendiendo las momento nuevas narrativas. se entiende que la norma existente lo que define como obra cinematográfico, corto o largometraje. No sé, Ingrid, si me puedes de pronto apoyar un poco ahí el término de lo que está definido en la norma o en la ley para temas de obras cinematográficas. Como lo menciona el decreto 554, se relaciona a obras cinematográficas exhibidas. Sí, tal vez acá, como aclarar, las obras cinematográficas se rigen bajo estándares, digamos, tanto de participación económica, participación técnica artística y también de duraciones. Entonces, dependiendo del caso, aplican para cortometrajes o largometrajes distintos parámetros. Básicamente, como para tener una idea, el mínimo de cortometrajes son 7 minutos hasta 69 minutos y de ahí ya pasaría a largo, es más de 70 minutos. Para el caso, bueno, para este caso no aplica, que vendría siendo, digamos, como tal o particularmente otra categoría que denominamos como largometrajes, pues que únicamente van dirigidos para televisión, que estos tienen otra duración completamente diferente a los largometrajes de mínimo 70 minutos. Mi pregunta tiene que ver, para ver si me pueden aclarar qué pasa con, digamos, como en el caso de proyectos los cuales tenemos itinerancias, por ejemplo, en la Cinemateca de Bogotá, que ellos también nos piden
registro de la muestra del CIREC. No, no me es tan clara. O sea, la Cinemateca de Bogotá solicita el registro De la para muestra que poder... uno programe con ellos. Sí, es correcto, claro. Ellos deben hacerlo porque, pues como lo mencionábamos al inicio de la reunión, básicamente los registros de festivales parten del hecho de exhibir películas que no están clasificadas. Es decir, si una película no está clasificada y hace parte de un festival o una muestra, esta puede, digamos, beneficiarse de un registro llamado festival con el único fin de tener formación de público, ¿sí? Entonces, bajo esta sombrilla, por decirlo así, bajo el tema de muestra o festival, podrán tener N películas que no están clasificadas y que a una vez cumplan con los requisitos mínimos, se podrá hacer un registro y un número de registro para que este sea enviado a las salas de cine donde les solicitan a ustedes esa certificación. Ellos lo hacen con el único fin de pues lo mismo, porque ellos no pueden en las salas exhibir películas que no estén clasificadas, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la finalidad. Sí, entiendo eso. Mi pregunta va, digamos, a que eso no choca con el registro digamos, ya del festival como tal, de la programación del festival como tal, entendiendo que, digamos, la itinerancia puede ser previa o posterior al festival. Sí, realmente es un tema que debería ser tocado, digamos, un caso particular. Para esos casos tan particulares como el que mencionas tú, podrías, por favor, escribirnos el correo al CIREC y una vez tengamos claramente previo a la exhibición, poder tener como esa comunicación más asertiva, porque todos los festivales y muestras son un mundo distinto, ¿sí? Entonces, sería bueno y te invito a que por favor nos escribas un correo al CIREC, o si gustas puedes comunicarte al teléfono en los días martes o jueves para tener esa comunicación. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Mi pregunta va un poco relacionada a que, claro, durante la pandemia, digamos, los festivales que realizamos versiones virtuales nos habían informado que no se hacía el registro, hablamos, nos dijeron que efectivamente no se debía hacer el registro de estas versiones virtuales. Este año que volvemos a la presencialidad, ¿eso tiene alguna o influye de alguna manera en el número de versiones? Porque, digamos, en el caso del FICTO este año es el sexto, pero no aparece registrado, por ejemplo, el quinto ni el cuarto en CIREC, porque fueron virtuales. Entonces, no sé si hay algo especial que vamos a poner en el formulario o si esto influye de alguna manera o algo. Gracias. No, básicamente sí, en el tema de pandemia no se llevó a cabo ese tipo de registros, pues porque la norma no nos establece exhibiciones online. ¿Sí? Nos dice exhibiciones en territorio nacional. Al decir en territorio nacional, pues automáticamente nos sesga un poco al término de exhibiciones online o bajo plataforma. Los registros y las certificaciones que se emiten ante el CIREC son certificados de solicitudes o de registros hechos, efectuados y dados o exhibidos dentro de esa normativa. En este sentido, nosotros no certificamos versiones, sino años. Digamos, el festival de muestra, y muchos de ustedes tienen ese conocimiento porque de hecho muchos ya están registrados ante el CIREC, es decir, muy pocos de los que están en este momento acompañándonos son nuevos y de pronto será nuevo la terminología y nuevo el proceso, pero para muchos de ustedes ya es un conocimiento. Básicamente, cuando se hace un certificado, se emite ese certificado, se relaciona que el festival de cine llamado Festival Cine al Mundo, un ejemplo, año 2022 fue registrado a través de la entidad Festival XYZ con número tal y su programación fue correspondiente a las fechas entre fecha X y fecha y número de registro 5024, un ejemplo. Entonces, un poco dando la respuesta a tu pregunta, es nosotros las versiones no las certificamos, sino los años de esa programación de festival. Bueno, acá tenemos un poco el formulario que nos están compartiendo. El formulario que, como lo mencioné al comienzo de año, compartí a través de los correos que se encuentran registrados actualmente ante el CIREC, se envió este nuevo formato, el cual también lo pueden encontrar ustedes en la página del Ministerio de Cultura, en el banner de cinematografía, CIREC, y ahí hay bastantes de los formularios que deberían validar, son el formulario de registro festival.
Lo que vamos a encontrar en la primera parte es básicamente el diligenciamiento de la entidad y versión del festival. Entonces, el formulario nos relaciona datos tales como nombre de la representación jurídica, o sea, datos básicos. Más abajo nos relaciona ya el tema como tal de datos de contacto, si no es la misma persona que está como representante legal. Y más abajo tenemos ya el tema del festival, es decir, datos del festival como tal. ¿Y cuáles son los datos que estamos solicitando actualmente? Son datos del director, datos de productor, si ustedes tienen productor en este momento, datos de curador. Esto con el único fin de tener como un mapeado más la información de cada festival y muestra de cine en aras de tener una mejor información al momento de tener unas nuevas convocatorias o mirar hacia dónde damos el cubrimiento. Entonces, retomando, la información de este formulario con el único fin de tener mapeado todos estos datos que anteriormente no teníamos y con el único fin de tener un poco más centralizada la información y robusta, pedimos de ustedes el buen diligenciamiento de esta información para tener, digamos, una mejor concentración en términos de convocatorias futuras. Posterior a ello, hay una página que se llama formulario de programación. En este formulario de programación, lo que se solicita aquí básicamente son los datos de las películas que van a ser exhibidas en el marco de ese festival. Como hay una hoja que se llama instructivo de diligenciamiento, sobre él ustedes pueden orientarse sobre todo lo que están solicitando cada campo. ¿Sí? Entonces es como el tema, leerlo. Si hay alguna duda, claramente pueden escribirnos al correo SIREC y nosotros con mucho gusto orientamos su consulta. Asimismo, solicitarles que, digamos, si hay un cambio, porque muchas veces se ha presentado en oportunidades con muchos festivales, que en último momento se cayó una película o no fue exitoso el proceso con esa película. Entonces nos envían antes de iniciar su festival el ajuste, solicitando un ajuste o informando que hay un ajuste de un título para nosotros así hacer la actualización en el sistema y pues tener claro que ese título no se va a exhibir en esa sala o en ese espacio, sea locativo cualquier locación. Listo, buenas tardes. Qué pena, no tengo cámara. Tenía tres, pero ya me quedó resuelto lo de los cambios en programación. Quisiera preguntar también en ese cambio de programación, ¿qué tan flexible se puede dar las fechas? Es decir, si yo presento la programación los 20 días antes, pero de repente subimos un día la programación, ¿eso me afecta al registro o solamente notifico que vamos un día más, por ejemplo? ¿Cómo Lo funcionaría? importante, Viviana, gracias. Lo importante, Viviana, es que antes de que se dé el inicio de la programación del festival, nos lo informe, con el único fin de poder hacer la actualización y ajuste en el sistema. ¿Por qué? Porque si una vez iniciaron la exhibición del festival y dentro de ello hay un cambio y dices en la noche, no, mira, es que un cambio, pues hasta el otro día es que se va a poder revisar la información. Entonces, es como validar esos términos de tiempos, entendiendo que también debe haber un proceso interno en el CIREC para poder hacer la modificación. ¿Sí? Es esto. Perfecto. Lo otro es, yo tengo entonces un certificado del registro del festival al CIREC. Ya año a año lo que se hace es registrar la programación. ¿Ese certificado inicial debe renovarse o si uno lo tiene desde el 2012 puede permanecer en el tiempo o existe algún, no sé, algo que diga como debe renovarlo cada 5 años? No, la entidad festival se renueva solo si ustedes como representantes jurídicos observan que hay un cambio. Es decir, ya no soy yo la representante, sino cambió otra persona. O ya no es mi correo electrónico, sino es otro. ¿Sí? Como Para datos actualizar de la datos. entidad festival. Sí, exacto. Actualización de datos. Si ustedes no tienen actualización de datos, la entidad festival, es más, cuando ustedes registran la programación con este nuevo formulario, si te das cuenta, en la primera parte hay un tema que sí o sí debes diligenciar, que es la entidad festival, el nombres, datos básicos de la entidad festival. Entonces nosotros siempre actualizamos esa información una vez se recibe. Se recibe y se emite el certificado con los datos que están, digamos, relacionados en ese formulario. El certificado de programación, estamos hablando, el certificado de programación siempre se emite con nombre de la entidad festival, nombre del representante legal, número del documento de identidad, y ya más abajo como el tema ya de los títulos de la programación. ¿Sí? Entonces, sí o sí, siempre va a estar actualizada la entidad junto con la programación versión 2022.
Si en el 2023 hay un cambio, pues seguramente lo diligenciarán en su formato y este se verá reflejado en el certificado. Perfecto. Y la última es, existe, o sea, yo sé que está el archivo en Excel de las actas de clasificación, pero existe desde el CIREC un archivo al que uno como festival puede acceder en donde se especifique quién es el distribuidor de la película, porque en nuestro caso particular, como evento, digamos, la curaduría, nosotros no somos un evento competitivo, nosotros hacemos la curaduría desde la organización del evento y al momento de empezar a revisar qué películas queremos, si están o no están en el país, es muchísimo, digamos, tiempo y un poco de desgaste cuando uno dice, bueno, si está o alguien ya la tiene, pero no sabemos quién, entonces toca empezar a preguntar, a llamar, o sea, hay unas que uno se ubica muy fácil, pero otras no. Existe un Sí. documento en el que los festivales podamos acceder, en donde uno ponga las películas que quiere y aparezca qué distribuidor lo tiene y uno ya ir directamente a negociar. Bueno, en este caso lo que tenemos nosotros actualmente desde el CIREC es un listado llamado actas de clasificación, que este también, digamos, al momento de registrar la programación de este festival, antes, quiero decir, previo al registro, se comparte el formulario y el archivo listado actas de clasificación, con el único fin de que ustedes puedan corroborar para el diligenciamiento de este campo, precisamente el que estamos viendo en pantalla, donde relaciona el acta de clasificación. Si hay un título que ya está clasificado, pues simplemente deberá ser diligenciado con su información correspondiente. Tanto el número del acta como título original, local, la nacionalidad y más allá, si mi memoria no me falla, creo que es director, productor, duración, perdón, nacionalidad, duración, director. Esto es información que ustedes van a encontrar hasta director en ese archivo. Ya para temas como que tú me estás mencionando que es distribuidor, sea persona, sea productor o agente distribuidor, nosotros en este momento no tenemos en esta información, no vas a encontrar estos datos, pero en cambio sí puedes solicitar con mucho gusto esa información y nosotros te la enviamos por correo. Es decir, muchas veces también han solicitado, quiero tener claridad o quiero saber si ustedes tienen contacto o saben de quién distribuye la película, no sé, XYZ. Entonces la película de XYZ, nosotros decimos, la distribuidora es esta y el dato de contacto es un correo electrónico. Ya a través del correo ustedes entrarán a hacer, digamos, como la comunicación. Sí, perfecto. Sí, ya lo hemos hecho así en otros años. Exacto. Muchísimas Sí. gracias. Vale. Mil gracias. Bueno, gracias por esta completa exposición de estos detalles que siempre son tan minuciosos. Precisamente sobre esta minuciosidad quisiera hacer una pregunta porque nosotros pues en el tránsito justo anterior de la pandemia, pandemia y pospandemia, pues terminamos siendo un proyecto híbrido, además de bienales y salir de gira en el año intermedio, para nosotros el componente virtual y digital se volvió muy importante. Entonces nosotros tenemos películas que transitan entre las salas y lo digital. El registro CIREC es para las películas que van en salas físicas y el registro digital se sigue, digamos, dejando a un lado, no hace parte de este registro. Ya, esa es la pregunta. Ok, gracias Lorena. No, en este momento el formato que tenemos nosotros actualmente corresponde a exhibiciones en salas de cine, pero también a nivel de online. Hay un espacio incluso dentro del formulario que relaciona si es online o si es... Quería aprovechar para leer algunas de las preguntas que están aquí en el chat, por si también la respuesta puede servirle a otras de las personas presentes. Entonces, teníamos una pregunta, bueno, la de Iván ya se respondió del tema de registro de la entidad y de la programación. Manuel Zuluaga pregunta si hay festivales organizados por entidades públicas o por una universidad o secretaría de cultura que en ese caso no tienen una personería jurídica propia. ¿Cómo se hacen los registros de festival y de programación? Yo ahí me le robaría un ratico la palabra a Yasmín un poco también para decir que cuando nosotros hablamos de registro de la entidad festival, eso no quiere decir que cada festival constituya una entidad de manera independiente, eso queda a competencia de cada uno. Solo por poner un caso que todos conocemos, la Cinemateca de Bogotá participa en un festival de manera muy activa, que es, por ejemplo, el Ciclo Rosa o tipos de festivales así. O sea, no quiere decir que la entidad festival sea que cada festival tiene que desarrollar una persona jurídica única para ese evento, sino que toda entidad que haga un festival de cine sea una universidad. Nos pasa mucho con
festivales universitarios donde es la universidad la que hace registro, si hay una fundación que coordina ese festival es quien hace registro, debe tener una persona jurídica asociada, porque para efectos de la norma se entiende que el festival de cine, en este caso, o muestra para registro, lo hace una persona jurídica, sea esta pública o privada. Entonces, si el festival lo hace una persona jurídica de naturaleza pública, esa persona jurídica de naturaleza pública tendrá que hacer el registro y hacer, digamos, como la debida diligencia en ese sentido. Hay otra pregunta y es, hola, tengo una pregunta, ¿qué sucedería en el caso de que un cortometraje no haya quedado en el registro de programación del CIREC? ¿Qué implicaciones tiene para el festival o para la sala? Ahí Yasmín te daría la palabra. Si no quedó en el reporte completo de programación, faltó una obra, ¿habría alguna implicación para aquel que registró la programación? Gracias, Jenny. Bueno, realmente la implicación sería si antes de exhibir ese festival o muestra de cine, yo como agente de entidad festival me doy cuenta que me faltó o logré incluir una película, sea largo o corto, antes de iniciar el festival, podré solicitar un ajuste a esa programación a través del correo electrónico cirec@mincultura.gov.co. Cosa distinta que cuando ya inicié mi festival, ya me certificaron la programación, o sea, los títulos, ya me dieron un número de registro y posterior a ello me dicen, es que yo incluí una programación distinta, 2 títulos más y quité uno. Nosotros no podremos certificar porque pues la norma nos establece que es previo, se certifica previo al inicio del festival o muestra de cine. Entonces, realmente no es un impedimento, no es un no rotundo, siempre y cuando antes de iniciar el festival o la muestra de cine yo pueda hacer ese ajuste, sea para incluir un título o para eliminarlo. Cosa distinta, si yo ya inicié mi festival, ya tengo una certificación, ya tengo unos títulos que me certificaron y me di cuenta que ya ese título no fue y entonces ahora yo coloqué 2 y pues no, realmente es previo, por eso se habla de previo. Muchas gracias, Yasmín. Por aquí Andrés Úsuga de Cinetoro tiene otra vez la manito levantada y luego Vanessa Barona. Vale, muchas gracias. Mi pregunta un poco también en la vía de lo que preguntaba ahora la colega Lorena. ¿Qué pasa, por ejemplo, digamos, en el caso nuestro, nosotros tenemos películas que vienen un poco de la videoinstalación y nosotros también, pues, organizamos estos espacios, son obras más instalativas, ¿cómo están incluidas dentro de este registro? O si definitivamente no caben dentro del registro. Gracias, Andrés. Realmente el tema de formación, muchos de los festivales que están acá actualmente acompañándonos hacen, digamos, un registro de programación, o sea, de obra cinematográfica largo, corto, y asimismo este tipo de películas o tipo de formación que llevan a través de este festival lo hacen parte de la formación, es decir, no es que no se tenga un acceso para poder incluir este tipo de experiencias o de nuevos formatos. Sin embargo, lo que nosotros podemos certificar bajo la norma es todas las obras cinematográficas, incluyendo como definición obra cinematográfica, o sea, largo o corto. Ya para temas, digamos, de formación, muchos de lo como mencionaba, muchos de los que están acompañándonos hacen esa parte de formación, es a través, incluyen este tipo de, digamos, de títulos o de películas a través de dispositivos, como parte de la formación, parte de taller, parte de, no sé, curso, o sí, parte de la formación como tal. Entonces, no es que no se pueda, claro, ustedes en su espacio de formación podrán exhibir e ingresar ese tipo de títulos. Sin embargo, la certificación será registrada como lo está definido en la ley, que es obra cinematográfica largo o corto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por esta charla. Quisiera hacer una consulta. Si un festival en algún momento no logra enviar como esto a tiempo, todo lo del registro, después en otros tiempos ese registro definitivamente no queda, no se puede realizar, o sea, queda sin realizar. Entendiendo un poco, Vanessa, es lo que me quieres de pronto, lo que yo comprendo es
¿Registraste una primera vez la entidad festival y la Yo, programación? O sea, no entiendo. no, bueno, si quieres, es que el año pasado nosotros tuvimos el festival como muy encima en cuanto como a presupuestos y a conseguir recursos. Y cuando ya lo hicimos y eso, pues éramos un equipo muy pequeño y no logramos enviar las cosas a tiempo. Entonces, pues como lo enviamos a destiempo, creo que no quedó registrado. Entonces la consulta es qué pasa en ese caso, simplemente no queda registrado y ya. Sí, realmente, como lo mencionaba hace un momento, los festivales o muestras de cine se registran como mínimo, o sea, la idea o lo ideal, un mundo real ideal sería que por lo menos 15 días antes de iniciar el festival, ustedes envíen su solicitud, entendiendo que hay unos tiempos para nosotros poder gestionar, pues porque no solamente son procesos de registro de festival de uno, sino de muchos, y asimismo hay otras actividades que nos acompañan el día a día. Entonces, para buscar nosotros la mejor manera y para que ustedes puedan también reaccionar a tiempo, en ese sentido, nosotros les solicitamos como mínimo 15 días antes de iniciar ese festival, nos envíen la solicitud, con el único fin de que ustedes también tengan un tiempo para poder reaccionar y adjuntar o aclarar lo que corresponda. Ahora bien, para aquellos festivales que registran o hacen un primer inicio de solicitud y no llegó completa la solicitud, es decir, faltó documentación tal como carta de gestión de derechos, o no llegó el pago del recibo, el recibo de pago, o no llegó la Cámara de Comercio, algún documento de los que están ahí mencionados, inclusive si el formulario no está completo, pues claramente a nosotros le hacemos una retroalimentación, es decir, un acompañamiento es o por correo o lo llamamos, ¿sí? Para decir, mira, ¿qué sucedió? ¿Te falta esto? ¿Está pendiente esto? Si no hay una respuesta de su parte como entidad festival, lo que nosotros asumimos es que ese festival no se dio. Entonces solicitamos un correo informando, por favor nos indica si el festival se dio o se piensa o se reprogramó la fecha, porque muchos de los festivales que estamos acá presentes, en su mayoría hay unos ajustes en su programación en cuanto a fechas, cronogramas. Entonces eso también es entendible porque ustedes pasan, digamos, una propuesta en su momento y esta pues cambia en el pasar del tiempo por muchos factores externos. Entendiendo eso, pues no hay ninguna situación que impida un registro siempre y cuando se cumpla con antelación los documentos mínimos y pues con el tiempo para nosotros certificar, ¿sí? En ese caso ya tocaría, Vanessa, que nosotros pudiéramos mirar, digamos, si gustas me puedes enviar un correo al CIREC y validamos la información, pero realmente un registro posterior no se certifica posterior a una exhibición nunca, siempre tiene que ser antes de iniciar la exhibición del festival. Ah, entiendo, bien, entonces, pues, o sea, es decir que prácticamente el de ese año no va a quedar pues ahí registrado. Si no enviaste la solicitud completa, sí, no. Sí, la envié completa, pero no la envié a tiempo, ese fue el tema. Ah, ok, sí, así es. Tocaría validar la información. Sí, bueno. Ahí es muy importante tener en cuenta un tema y es que, digamos, como volvamos al corazón de por qué se registra la programación de una muestra de un festival. Y es porque toda película que se exhiba públicamente debe ser clasificada para efectos de la ley y especialmente en el caso de la clasificación de películas cuando van a salas de cine para proteger a los públicos que asisten a esa película, especialmente los infantiles y juveniles. Es por eso que esto está ligado también a esa necesidad de que si tú haces tu registro por norma, debes hacerlo de manera previa, porque de manera previa estás dejando el registro de que tienes una programación registrada en el CIREC, que tuvo como la debida diligencia legal de hacer la solicitud, porque, digamos, y es en ese sentido que se hace de manera previa. Es muy importante entender que el registro de la programación de la muestra o festival no tiene como fin, por más que luego se pueda aprovechar para ello, hacer como un balance de qué pasó, sino efectivamente poder brindar de alguna manera una oportunidad y una herramienta y una facilidad de las muestras y los festivales de cine de no incurrir en ningún problema legal por exhibir películas públicamente que no estén clasificadas de acuerdo también a lo que manda el Código de Policía y otro tipo de normas. Entonces es solo como para entender cuál es el fin de registro, por qué no se considera un registro que se pueda hacer en retroactivo, porque sé que a veces la preocupación de algunos de ustedes es como si ustedes creyeran que si no está el festival ahí es como si no hubiese existido.
Lo que no existió en su momento fue registro, pero sí es importante entenderlo, o sea, que no es, que no puede ser en retroactivo porque la finalidad es justamente saber que una programación que se exhibió cumplió con los requisitos de ley para hacerse, ya sea que se clasifique si es en una sala de cine, a través del sistema de clasificación de películas o que se registre al CIREC, que esto facilita más la programación de muestras y festivales. Entiendo, muchas gracias. Me queda claro. Vale, gracias. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario para Yasmín, Ingrid? ¿Aló? Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Sí, quiero saber porque estoy entrando, no es para registrar en el CIREC, no es un registro online. Es un registro, debes descargar un documento, ¿sí? Sí, sí, señor. Se debe descargar un formulario que es el que en este momento estábamos viendo en pantalla. Sin embargo, este se encuentra ubicado actualmente en la página del Ministerio de Cultura, en el banner de cinematografía, pero para mayor practicidad, si gusta, nos puede compartir, por favor, su correo electrónico o si gusta, nos puede compartir, sí, compartir su correo electrónico a través del correo cirec@mincultura.gov.co, que es a través de este buzón que nosotros damos el acompañamiento o clarificación de cualquier consulta con relación a festivales de cine o muestras de cine. Ok, entonces, como lo entendí ahora, un poquito antes, registrar su festival 15 días antes de Es correcto. el- Por lo menos, por lo menos 15 días antes. Sí, señor. Sí, ok, es un poquito justo, ¿no? Porque la respuesta, porque como dices, no, para retener, porque cuando llega todas las autorizaciones de los directores, de los productores y todo esto, entonces tal vez llegas a algún director o algún productor mandan justo después del registro. Realmente yo creo que el tiempo es incluso un poco más, de hecho no estamos pidiendo ni 20 ni un mes, sino 15 días incluso, para que Ah, ustedes puedan tener ese tiempo que pues yo creo que una programación de festival o muestra de cine, que también es bien conocido que puede pasar en último momento cualquier situación ajena, sí, pero entendiendo en términos normales, 15 días, uno diría que para un festival o una muestra de cine, programación, por lo menos ya debo tener clarificada una programación. claro, Ahora bien, si se cae un título, porque pues puede pasar, simplemente tener la claridad de que debo enviarlo antes de iniciar el festival para informar que ese título no va o que en cambio de ese vamos a agregar otro, ¿sí? sí. Pero creo que en términos normales y pues de la vida cotidiana, 15 días es, digamos, está sujeto a un tema normal para poder tener una programación ya, digamos, sensata y organizada. Sí, muchas gracias. Muchas Bueno, sí, señor. gracias. Yasmín, Wilfried es de uno de los festivales que tú identificaste que no tenían pues aún el registro en el CIREC, que es el Ajá. de Kipdo Africa Film. Ah, ok, perfecto. Vale, que es Sí, quien acaba de exacto, hacer la porque pregunta. hay varias cosas, ¿no? Porque la primera edición que hicimos no pudimos registrarnos, las dos segundas, la segunda y la tercera edición fue online, virtual. Sí. Entonces no sabíamos si un festival se hace virtual también se registra en CIREC. Pues realmente el espacio, como lo mencionábamos hace un momento, está dado para lo que define el decreto 554, que son exhibiciones en territorio nacional, ¿sí? Sí, Sin embargo, en la programación nosotros abrimos un espacio para que por favor ustedes incluyan si va a ser una exhibición online sí, o va a ser una exhibición locativa, ¿sí? En ese orden de ideas, este formulario de festival en la parte de programación podrán incluir o relacionar todas las obras que vayan a ser exhibidas, sea online o mm, físicamente. no. Este año es físicamente, entonces, ¿no? Ok, vale, vale, Gracias. vale, Vale, con gusto. muchas gracias. Gracias, Yasmín. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta Sí, antes de ir perdón. cerrando? Ah, por aquí, vale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vanessa Morris del Festival de Cortos Psicoactivos. Pues tenía una pregunta, digamos que nuestro festival está más orientado a como a los nuevos talentos, a personas naturales, jurídicas, agrupaciones y colectivos. Eh,
que estén como iniciando en la producción audiovisual. Entonces tenía una pregunta, ay, qué pena, si puedes volver a compartir el formato justo que estaba ahí. Hay una parte del registro, pues nosotros lo hemos venido haciendo solo hace algunos años, realmente como desde el 2019, si no estoy mal, lo venimos haciendo. Pero hay una parte, ¿podrías volver a compartir la pantalla? No. Ya, un Del segundito. formulario. Sí, por favor. Tenía ahí, ya, lo referente con el tema de la productora. Entonces, por ejemplo, pues los cortometrajes que nosotros recibimos, pues son muchas veces de personas naturales, pues que quieren participar y como tal, pues no tienen una productora. Entonces, en ese caso, creo que lo que hemos optado ha sido por poner a pues, la persona. Entonces, queríamos Sí, preguntar si este año correcto. se mantendría igual. Sí, es correcto. Productor entiéndese como persona natural o jurídica. Perfecto. Y qué pena, ¿me podrías explicar otra vez lo del tema del acta que no Ok. El muy acta de claro? clasificación en la Sí. programación corresponde a, tú, si te fijas, hay una fecha de exhibición que acá ahí es muy importante tener en cuenta, por favor, y en amarillo está resaltado, que por cada fila deberá existir solo una película, una fecha y un lugar. Si no se aceptan agrupaciones, es por cada fila un dato. Ahora bien, el acta de clasificación, por ejemplo, una vez ustedes nos compartan, bueno, yo haré la tarea con los festivales, aunque ya la había hecho, pero lo retomaré nuevamente. Para aquellos que son nuevos, les enviaré por primera vez este formulario más el archivo actas de clasificación y asimismo a los que ya están anteriormente registrados, nuevamente enviaré el formulario con este archivo actas de clasificación. Este archivo nos sirve a nosotros como guía para poder buscar títulos que están clasificados. Es decir, para nadie, de pronto, algunos no tendrán ningún título clasificado que haga parte de la programación, o de pronto otras personas sí. Entonces, para aquellos que sí, simplemente se coloca o se diligencia, perdón, en el campo acta de clasificación. Un ejemplo, película colombiana, ya está clasificada, 5024. Título original, no sé, Colombia, país lindo. Título local, Colombia, país lindo. Nacionalidad, colombiana, duración. Ahí toda esa información la vas a encontrar hasta el campo director en el archivo que voy a compartir posterior a esta reunión llamado actas de clasificación. Si en caso tal tú buscas en ese archivo algún título y no lo encuentras, significa que no está clasificado y por ende significa que ese campo quedará vacío porque ese número lo vamos a ingresar nosotros desde el CIREC, entendiendo que una vez se registre, se asignará un número de registro para ese festival o esa muestra de cine. Ok, No sí, sé porque si digamos, nuestra programación pues está más orientada a las personas que participan de la convocatoria del festival y quedan en sí. la selección del festival. Entonces, la Ok. selección y son, Ah, digamos, son ok, participantes, sí, básicamente. sí. O sea, no estarían clasificadas. En este caso, lo que se debería hacer es que va a quedar solamente todos los datos diligenciados menos el campo actas de clasificación. Perfecto, vale, muchas gracias. Vale. Hola, Hola. hola, buenas tardes. Les saluda Iván Vega, director del Festival de Cine del Bajo Cauca. Espero que estén muy bien. Bueno, nosotros aprovechando estos espacios, pues como de formación, hay muchas cositas que uno no alcanza a entender muy bien, pero por ejemplo, en mi experiencia con este, no es una pregunta puntual, sino como decirles un poquito sobre la experiencia que he tenido tratando de hacer el registro ante el CIDE. Nosotros es primera vez que accedemos pues como a estos recursos del fondo. Habíamos estado más, era directamente con el Ministerio de Cultura, el programa de concertación cultural. Y siempre que tratábamos de ingresar a algunas cosas, por ejemplo, esto de la clasificación y demás, no las entendíamos y sentíamos que, bueno, como normalmente se hace 15 días antes de la fecha oficial del festival, y normalmente para quienes organizamos festival, 15 días antes de la fecha principal, es como que uno no tiene cabeza para nada, ¿cierto? Uno está como con la cabeza llena de un montón de información, de que el invitado, de que tal película, de los espacios, de un montón de detalles. Y esto 15 días antes, cuando uno empieza a diligenciar eso y nos pasó ya 2 veces, empieza uno a diligenciarlo, le van surgiendo también como unas preguntas a uno y uno quisiera tener como con quién
no sé, un chat, algo donde uno pudiera como resolver algunas dudas puntuales para poder acelerar ese proceso. Porque, por ejemplo, uno hace esto un lunes, 15 días antes del Festival de Cine, y si le responden el correo 2, 3 días después, ya uno ya tiene menos de, de ese tiempo, y si por algún motivo algún documento fue mal diligenciado, ¿qué nos pasó? Ya, baila, como que se perdió el registro, como que no no alcanzábamos nunca a hacerlo. Entonces, más como desde la experiencia y a manera de lo que sea posible, entiendo que, que es dentro de lo que sea posible, que se pudiera habilitar al menos para nosotros quienes estamos aquí aprendiendo de este proceso también, eh, en esas fechas previas a los festivales de cada uno de nosotros, poder habilitar como un espaciecito donde, no sé, un contacto puntual, alguien que nos pueda acompañar en ese registro, que yo sé que lo hacemos la primera vez acompañados y en adelante se puede volver un hábito ya como mucho más fácil de replicar. A manera de sugerencia y con respeto, pues hago la recomendación. Muchas gracias. Gracias por tu recomendación. Sí, nosotros tenemos un canal, como lo mencionaba hace un momento, canal es el correo cirec@mincultura.gov.co. En muchos casos y con muchas de las personas que nos están acompañando hoy, digamos, yo llevo ya un proceso de tiempo en acompañamiento y registro de festivales y muestras de cine ante el CIREC. Y la retroalimentación es siempre constante. ¿En qué sentido? Si ustedes solicitan una llamada o dejan un contacto, por ejemplo, Yasmín, tengo una duda y es la siguiente. Si dentro de ese correo no queda clara, con gusto nosotros podemos comunicarnos. El teléfono de la oficina está en la firma del correo que ahorita yo les enviaré, o bueno, si no es ahorita, mañana, les enviaré la información, y en esa firma está el número de extensión. Como lo menciono, están los días martes o jueves, o en su caso, si ustedes necesitan un contacto porque es urgente, pues haremos una llamada en Teams o haremos algún proceso para podernos comunicar. Es decir, el tema es la comunicación y poder acompañarlos, pero es de su parte que ustedes nos digan qué información requieren o para nosotros poder apoyarlos. Claramente, esa es la idea. Muchas gracias, Yasmín. Por aquí, Sebastián Gabriel, del Encuentro de Cine del Putumayo, hacía también una pregunta que la voy a leer, y Jenny le dio la respuesta, y es, ellos tampoco están registrados en el CIREC, y preguntaba que si hay que hacer ese registro de las obras y de las versiones anteriores. Ya Jenny le respondió que no, que el registro no es retroactivo, sino anticipado, y que se debe realizar antes del festival, tal como tú nos lo has indicado. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo para complementar aquí, Yasmín, con esta pregunta que nos hizo Sebastián. Gracias. Sí, Sebastián, realmente el tema de registro no es posterior, sino previo, ¿sí? Y no se registran acumulados, es decir, se registra el festival o programación de festival o muestra de cine en el año vigente. Es decir, si este año 2022, en octubre, van a registrar su festival y su programación, será certificado a través de este. Muchas gracias, Yasmín. Andrés Zúñiga. Pues más que una pregunta, puede ser también como una reflexión un poco de lo que veo. Entiendo, digamos, como que está la ley, ¿cierto? Y en ese caso, pues digamos que sobre ese marco jurídico es donde, pues tanto, digamos, el CIREC hace su trabajo, y pues los festivales también. Sin embargo, un poco me queda un poco como la preocupación ahora que, digamos, la industria o el mercado, no me gusta usar ese término, pero bueno, es así, está cambiando, está evolucionando, y por ejemplo en el caso de los festivales experimentales, donde mostramos otro tipo de experiencias como cine expandido, obras que son más instalativas, obras que vienen también de realidad virtual aumentada, pues entonces este tipo de obras quedan como invisibilizadas, ¿no? Porque no van a aparecer dentro de ese marco, digamos, legal. En ese caso, entonces se hace necesario como pensar a futuro un cambio de ese marco de ley, ¿no?
es como un poco como a la reflexión que llego, ¿no? Para poder también como aportar a eso. Andrés, muchas gracias por ese aporte. Nosotros compartimos contigo esa preocupación en general, incluyendo también lo que decía el colega de contenidos hechos con celular, y bueno, ya hemos percibido que la ley de cine y sus definiciones, duraciones, nos está quedando corta en mucho sentido. Nosotros, y aquí también tomo un poco la palabra como de Ingrid, lo que también estamos tratando de revisar es que hay una preocupación por los festivales de cine, más allá de si cumplen o no con clasificar la película para no infringir la ley para esos efectos, de que haya una especie como de información o sistematización de qué se exhibe en Colombia, qué se hace en Colombia. Entonces nosotros lo que estamos viendo también internamente es ver cómo esa otra información que no pasa por lo que dice la ley para un trámite se visibiliza. Es ahí donde, por ejemplo, fue que se incorporó, incluso aunque la ley no obligue que los festivales que se hagan virtual se registren, pues porque no son exhibiciones públicas en el término de la 814 y esto, pero que pudieran incluir información de las proyecciones virtuales, ver qué otros mecanismos de recolección de esa información podemos tener, más allá de que, digamos, no implique para ustedes hacer el trámite para infringir la clasificación, pero sí entiendo que la preocupación es que para efectos de la información de lo que pasa con los festivales de cine en el país, hay algunos que al no exhibir obras cinematográficas en el sentido estricto de la ley, sienten que no están como en ese mapa. Entonces, yo creo que, claro, como los cambios normativos son tan largos, uno de los retos que sí estamos viendo en colaboración con el grupo de producción e información, es que otros instrumentos ligados justamente más allá de lo que esté o no en la norma, nos permite con la colaboración y el interés de los festivales de cine en el país, recoger esa otra información, pues para visibilizarlo en instrumentos como el anuario estadístico y como otro tipo de información del sector, porque sé que la preocupación de ustedes no es solo cumplir o no la ley, sino que se vea el trabajo que están haciendo y la realidad de la exhibición audiovisual y de otros formatos en el país. Entonces, recogemos tu preocupación, la incorporamos pues a otras que tenemos en ese sentido y empezaremos a buscar los mecanismos de corto plazo que nos permitan empezar a recabar eso y luego también pues con el gobierno entrante y las administraciones seguiremos planteando esta necesidad de reformular ciertas definiciones, porque incluso esa preocupación que tú tienes se extiende incluso a muchos que dicen, bueno, y si los estrenos son virtuales, ¿qué vamos a hacer? Si ya no vamos a ir a las salas de cine, ¿cómo la ley de cine va a responder al estreno en plataformas? Entonces es una larga lista donde estamos de acuerdo contigo completamente en que ya la ley en sus definiciones está muy corta y que tendremos que buscar los mecanismos para poderla adaptar como se requiera ya para la realidad de lo que está pasando con el audiovisual y con otros medios. Así que muchas gracias, Andrés, por esa reflexión y la tomaremos en cuenta para ese trabajo que estamos haciendo de corto plazo y buscar otras estrategias más allá del cambio de la ley para que eso no sea como una barrera en el tiempo de ir haciendo mejoras desde los instrumentos más inmediatos que podamos desarrollar. No, solamente agregarte que ni siquiera es por el trabajo que hacemos como festival, es por el trabajo de los artistas que están haciendo esas obras. Ambos, así es. Sí, exacto, sí. Bueno, muchas gracias. Andrés, Jenny, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra consulta antes de ir cerrando el espacio. Muchas gracias a todos y a todas quienes hicieron presentes por su participación. Muchas gracias. Y gracias a las compañeras por la exposición y a ProImagen. Gracias a todos por su participación. Gracias, buen día. Sí, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, buenas tardes, gracias a todos.